Hola y bienvenido a Confesiones Reddit, el vino de la verdad, la historia de Miguel y la mentira que fermentó durante 5 años. Mientras el sol de la mañana se filtra suavemente a través de las nubes grises que cubren el valle de Guadalupe en Baja California, aquel miércoles de finales de octubre, que parece haber sido ayer aunque han pasado ya 7 años, me senté en mi balcón favorito, aquel que da al viñedo que planté con mis propias manos junto a las montañas, y decidí contarles esta historia. Permítanme advertirles, queridos amigos, que no es una narración común sobre el amor, ni sobre la traición en sí, ni siquiera sobre el vino. No, esta es una historia mucho más profunda, una historia que habla del tiempo como aliado de la verdad, de la paciencia como la vendimia más delicada y de la justicia como el vino más añejo, que con el paso de los años revela todos sus matices. Una historia que, debo confesarles, me ha costado años contar, no porque duela recordar, sino porque a veces el recuerdo de la traición es tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, incluso después de 7 largos años bajo el sol de México. Mi nombre es Miguel Torres y hace 8 años creía tener el matrimonio perfecto con la mujer más hermosa que jamás hubiera caminado bajo el sol del Valle de Guadalupe. Valeria, con sus ojos color miel y su risa que parecía el murmullo del río cercano, era en apariencia todo lo que un hombre podría desear: inteligente, apasionada, dedicada a nuestro pequeño viñedo y a nuestro hogar. Vivíamos en una hacienda colonial cerca de Ensenada, con un jardín lleno de bugambillas que ella cuidaba con esmero, como si cada flor fuera un pedazo de su alma. Permítanme describirles aquellos días, queridos amigos, para que comprendan mejor lo que vendría después. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, el sonido de los pájaros cantando entre las vides y el murmullo suave del viento que traía el olor a tierra mojada después de la lluvia. Yo, Miguel, de 42 años en aquel entonces, era un enólogo especializado en la elaboración de vinos finos, utilizando técnicas tradicionales mezcladas con innovación moderna, mientras Valeria, de 38 años, administraba nuestra pequeña bodega, Raíces del Valle, donde vendíamos nuestros vinos y organizábamos catas para turistas y amantes del buen vino. Éramos, como dirían muchos, la pareja perfecta, o al menos eso creía yo. Pero como suele ocurrir en estas historias que comienzan con promesas brillantes, había nubes en el horizonte que yo, cegado por el amor y la confianza, no quise ver. Valeria comenzó a trabajar horas extras, con demasiada frecuencia, pequeñas cosas al principio, cenas frías esperándome en la mesa, noches en las que regresaba con ojos cansados y excusas elaboradas sobre reuniones con nuevos distribuidores en la Ciudad de México. Cada vez que le preguntaba, me respondía con esa calma que ahora reconozco como la calma antes de la tormenta. Amor, es importante para el negocio. Necesito asegurar nuestro futuro. Y yo, como un tonto enamorado del sueño que habíamos construido juntos, como un hombre que confiaba ciegamente en la mujer que había jurado amar hasta la muerte, lo creía. Le preparaba una copa de nuestro mejor tinto. Le escuchaba hablar de sus oportunidades y le decía que todo estaba bien. Pero, queridos amigos, permítanme decirles algo. En el vino, como en el matrimonio, las grietas más peligrosas son aquellas que no se ven a simple vista. Son las que se esconden debajo de la etiqueta, esperando el momento perfecto para hacer caer toda la botella. La verdadera traición, aquella que me dejó sin aliento y con el corazón hecho añicos, ocurrió en un día particularmente caluroso de julio, cuando el Valle de Guadalupe ardía bajo un sol implacable que parecía querer secar hasta las raíces más profundas de nuestras vides. Aquel día yo estaba en la bodega, supervisando la fermentación de nuestra cosecha especial de tempranillo, cuando recibí una llamada inesperada de don Ramón, el anciano que había trabajado conmigo desde que abrí la bodega. «Miguel», dijo con voz temblorosa, «tienes que venir a la bodega inmediatamente. Hay algo que debes ver». Me quedé helado. ¿Qué podría ser tan urgente como para que don Ramón, un hombre de pocas palabras y gran serenidad, me llamara con tanta preocupación?
Una sospecha horrible comenzó a formarse en mi mente, como una sombra que se extiende lentamente por un viñedo soleado. Cuando llegué a la bodega, encontré a don Ramón y a otros trabajadores reunidos alrededor de una de las barricas de roble francés que contenía nuestro vino más valioso, el Reserva del Abuelo, nombrado en honor a mi abuelo, que me enseñó el arte del vino. La barrica estaba abierta y el vino había sido drenado casi por completo. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Don Ramón me miró con tristeza en los ojos. Señor Miguel, lamento decirle esto, pero os he estado vigilando durante semanas. Su esposa, ella ha estado sacando el vino en pequeñas cantidades durante meses. Al principio pensé que era un error, pero luego instalé cámaras y confirmé mis sospechas. Ella lo está vendiendo a un competidor. Mis manos temblaron, pero no me moví. No revelé mi dolor. En cambio, tomé nota mental de cada palabra, de cada detalle. Y en ese momento, mientras el sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras las montañas del valle, tomé una decisión: no confrontarla, no darle la satisfacción de ver mi dolor. En su lugar, construiría un plan, uva por uva, hasta que la verdad se revelara por sí misma. Durante las semanas siguientes, mientras Valeria continuaba su vida normal, yo desde las sombras comenzaba a recopilar información. No de manera descarada, sino con la paciencia de un enólogo que espera la maduración perfecta de las uvas, día por día, detalle por detalle. Hablé con amigos comunes, con otros viticultores, con personas que, sin saberlo, me proporcionaban pequeños fragmentos del rompecabezas. Cada pieza se iba colocando en su lugar, como si el destino mismo quisiera que la verdad saliera a la luz. Descubrí que Valeria había estado viendo a un hombre llamado Alejandro, un importador de vinos rico y divorciado, que había visitado nuestra bodega meses antes. Al principio pensé que sería una aventura pasajera, uno de esos errores que, desgraciadamente, ocurren en algunos matrimonios, pero pronto me di cuenta de que esto era diferente. Esto no era solo una traición física, era una traición planeada, meticulosa, que había estado ocurriendo durante meses, quizás incluso años. Mientras tanto, Valeria continuaba su vida como si nada hubiera pasado. Seguía preparándome el desayuno, besándome antes de irse a trabajar, preguntándome sobre mi día, pero cada gesto, cada palabra, ahora me parecía una mentira cuidadosamente construida, como un vino adulterado disfrazado de auténtico. Un día, mientras fingía estar ocupado en la bodega, escuché una conversación que Valeria creía que no oiría. Estaba en el patio trasero, hablando por teléfono en voz baja, pero el viento, como cómplice de la verdad, llevó sus palabras hasta mis oídos. Sí, mi amor, decía con una voz que nunca le había escuchado antes. Pronto todo estará listo. He estado transfiriendo fondos discretamente. Dentro de unos meses tendremos suficiente para empezar de cero. Él nunca sospechará nada. Mis manos se cerraron en puños, pero permanecí en silencio. No revelé mi presencia. En cambio, decidí que si Valeria quería jugar con fuego, yo sería el enólogo que controlaría la fermentación a mi voluntad. Durante los meses siguientes, mientras Valeria y Alejandro planeaban su fuga, yo trabajaba en silencio. Hablé con un abogado especializado en casos de fraude comercial, una mujer astuta y discreta que comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Juntos, comenzamos a rastrear las transferencias bancarias que Valeria había estado realizando, descubriendo que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas hacia una cuenta secreta. Pero no quería simplemente demandarla, como muchos me sugerían. No, quería algo más, elegante, más simbólico, algo que reflejara quién era yo y qué valor tenía la verdad frente a las mentiras. Así nació mi proyecto más ambicioso, el vino de la verdad. Permítanme explicarles, queridos amigos, que en el arte del vino, cada cosecha cuenta una historia. Los sabores, los aromas, los colores, todo tiene un significado profundo. Y en particular, en la región del Valle de Guadalupe, donde aprendí mi oficio, hay una tradición antigua que dice que el vino guarda memoria de quien lo elabora. Verán, queridos amigos, el Reserva del Abuelo que Valeria estaba robando tenía una peculiaridad única. Durante años había estado experimentando con un método especial de fermentación que involucraba el uso de levaduras autóctonas recolectadas de las viñas más antiguas de la región.
Estas levaduras, transmitidas de generación en generación, eran esenciales para que el vino mantuviera sus propiedades únicas. Pero aquí está el secreto que solo yo conocía. Sin estas levaduras específicas, sin el proceso de fermentación controlada que solo yo realizaba, el vino perdería gradualmente sus características distintivas después de 3 meses. Sus notas de sabor se volverían planas, su color perdería intensidad y finalmente se convertiría en un vino común, sin nada que lo distinga de otras variedades. Mientras Valeria creía que estaba vendiendo un tesoro eterno, yo sabía que sin las levaduras autóctonas y sin el proceso de envejecimiento en barricas de roble francés, que solo yo controlaba, el vino que estaba vendiendo perdería su valor en poco tiempo. Mientras tanto, Valeria continuaba su ascenso meteórico en el mundo del vino, gracias, como ahora sé, a las conexiones y el dinero que había estado desviando de nuestras cuentas. Las críticas elogiaban su nuevo enfoque en la distribución de vinos finos. Los xenófilos competían por sus nuevas ofertas y ella, con esa arrogancia que solo pueden tener quienes creen que han salido impunes, daba entrevistas tras entrevistas, contando historias inventadas sobre su éxito profesional. Pero el momento de la verdad llegó un frío día de marzo, cuando Alejandro anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo producto, Vino Real, un supuesto descubrimiento revolucionario en la industria vitivinícola. Yo estaba allí mezclado entre los invitados en la conferencia de prensa en la Ciudad de México, vestido con un traje modesto que contrastaba con los trajes elegantes de los ejecutivos. Cuando Valeria subió al escenario para dar su discurso, llena de palabras grandilocuentes sobre la autenticidad y la pasión por el vino mexicano, activé remotamente el plan que había estado preparando durante meses. Uno por uno, los expertos en cata comenzaron a notar anomalías en las muestras de vino. Las pantallas que Valeria había preparado para mostrar imágenes de sus avances en enología comenzaron a proyectar las pruebas que yo había reunido, documentos que demostraban que Vino Real era en realidad nuestro reserva del abuelo robado, correos electrónicos donde Valeria admitía haber ocultado información crucial sobre la producción del vino, fotografías de sus encuentros con Alejandro en nuestra propia bodega. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que contrastaba con el bullicio de voces indignadas que comenzaban a llenar la sala. Valeria, pálida como un fantasma, intentó explicar, intentó culparme a mí, pero las pruebas eran abrumadoras. Los representantes de la industria vitivinícola exigieron una investigación inmediata. En cuestión de horas, la carrera que había construido sobre mentiras y traición se derrumbó como un viñedo frente a una sequía prolongada. Pero las consecuencias no terminaron allí. En los meses siguientes, mientras Alejandro luchaba contra demandas y reclamaciones, descubrieron algo aún más devastador. El vino que habían estado vendiendo masivamente estaba perdiendo sus propiedades únicas. Los sabores se volvían planos, el color perdía intensidad y finalmente, después de 3 meses, el reserva del abuelo se había convertido en un vino común sin nada que lo distinga de otras variedades. La investigación interna reveló la verdad. Sin las levaduras autóctonas, sin el proceso de fermentación controlada que solo yo realizaba, el vino no podía mantener sus propiedades únicas. Y como Valeria había ignorado por completo estos detalles técnicos, creyendo que el valor del vino estaba únicamente en su etiqueta y en su historia de marketing, había vendido un producto que, por diseño, estaba destinado a fracasar. Mientras tanto, yo, fiel a mi decisión inicial, nunca confronté a Valeria directamente. No porque fuera cruel, sino porque algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas traiciones son tan profundas que no hay vuelta atrás. En cambio, utilicé el sistema legal para recuperar lo que era mío, proteger el legado de mi abuelo y asegurar que Valeria enfrentara las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso legal, Valeria intentó contactarme varias veces, enviándome mensajes de texto y correos electrónicos donde, al principio, me culpaba, luego me suplicaba y finalmente admitía su culpa. Pero yo, recordando las noches que pasé escuchando sus planes de traición, permanecí firme. No respondí a ninguno.
Hoy, 7 años después, vivo en paz en una pequeña casa en las afueras del Valle de Guadalupe, lejos del bullicio de la ciudad. Tengo mi propia bodega, modesta pero próspera, y dedico mi tiempo a enseñar a jóvenes enólogos las técnicas ancestrales que tanto amo. A veces, cuando el viento trae el olor a tierra mojada después de la lluvia, pienso en Valeria y en lo que podría haber sido si hubiera elegido la honestidad en lugar del engaño. Pero no siento resentimiento, ni siquiera tristeza, solo una profunda comprensión de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, como el vino que siempre encuentra su camino a través de la fermentación. Valeria, por su parte, pagó un precio alto, perdió su reputación en el mundo del vino, fue demandada por fraude y tuvo que pagar grandes indemnizaciones por los daños causados a mi negocio. Su relación con Alejandro terminó cuando descubrieron que había vendido un producto defectuoso, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y aquí está la lección que aprendí, queridos amigos, y que quiero compartir con ustedes. La traición no siempre se manifiesta con gritos o escenas dramáticas. A menudo se esconde en las pequeñas mentiras, en las ausencias inexplicables, en las miradas que evitan el contacto, pero como las raíces de una vid, si no se enfrenta a tiempo, puede destruir todo lo que una vez fue hermoso. El silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es la forma más poderosa de hablar. A veces, la mejor respuesta a la traición no es el grito, sino la paciencia. No es la confrontación inmediata, sino la construcción cuidadosa de la verdad. Porque, como el vino en nuestras barricas, la verdad puede permanecer oculta bajo la superficie, pero siempre encontrará su camino hacia la luz. Así que, la próxima vez que sientan que el mundo les ha fallado, que alguien en quien confiaron ha traicionado esa confianza, recuerden mi historia. No corran a buscar venganza inmediata. Tomen un respiro, observen, planifiquen, dejen que la verdad hable por ustedes, porque al final, como el vino que siempre encuentra su camino a través de las levaduras, la verdad siempre vence. Y ahora, mientras el atardecer pinta el cielo de tonos dorados y púrpuras sobre las montañas del Valle de Guadalupe, cierro esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que la persona que juró amarlos hasta la muerte ha estado vendiendo su legado por un puñado de monedas? La elección, al final, siempre es nuestra, y a veces el silencio es la respuesta más elocuente de todas. Permítanme contarles, queridos amigos, algo que no he compartido con nadie hasta ahora. La parte más sorprendente de toda esta historia no fue la traición de Valeria, ni mi respuesta calculada, ni siquiera las consecuencias que enfrentó. No, lo más sorprendente fue descubrir que, en medio de todo el dolor y la decepción, mi arte floreció como nunca antes. Verán, durante los meses que pasé observando en silencio, mientras Valeria creía que me engañaba con éxito, algo extraordinario estaba sucediendo en mi bodega. Cada noche, después de que ella salía a encontrarse con Alejandro, yo trabajaba en secreto para preservar nuestro legado. Había comenzado a enseñar a los jóvenes del valle las técnicas ancestrales completas, los procesos de fermentación que Valeria había ignorado por completo. Mientras Alejandro y Valeria vendían el vino sin estas técnicas, viendo cómo perdía sus propiedades únicas mes tras mes, nosotros estábamos fortaleciendo nuestro vínculo con la tierra y con nuestros ancestros. El vino que elaborábamos en nuestras bodegas, elaborado con las técnicas completas, se volvió más fuerte, más complejo, con sabores más profundos y color más intenso que nunca antes. Hace unos meses recibí una carta de Valeria. No respondí, como siempre, pero esta vez, por primera vez en 7 años, decidí abrirla. En ella no había excusas ni justificaciones, solo una simple frase. Gracias por proteger lo que yo estaba a punto de destruir. No sé si entendió finalmente lo que intenté comunicarle con mi silencio, pero en ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba mis viñedos dorados, sentí que por primera vez había encontrado la paz que tanto había buscado, porque al final, queridos amigos, la tierra siempre recuerda quién la cultiva con respeto. Las uvas siempre saben quién las cosecha con cuidado, y la verdad, como el vino, siempre encuentra su camino hacia la luz.
incluso después de permanecer oculta bajo la superficie durante mucho tiempo. Así que cuando el dolor de una traición amenace con consumirlos, recuerden esta historia. No corran a buscar venganza. En su lugar, cultiven la verdad con paciencia, como un enólogo cultiva sus viñedos. Porque, como aprendí en mis bodegas, a veces las uvas más pequeñas son las que producen el vino más exquisito. Y ahora, mientras el viento del otoño trae el aroma de las cosechas y el canto de los pájaros al anochecer, dejo esta historia en sus manos, esperando que encuentren en ella no solo una narración sobre traición, sino una invitación a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La elección, al final, siempre es nuestra. Y a veces, el silencio no es solo la respuesta más elocuente, sino también el suelo fértil sobre el cual crece la verdadera redención. Permítanme revelarles, queridos amigos, un secreto que guardé durante años y que solo ahora me atrevo a compartir. La traición de Valeria no comenzó hace 5 años, como yo creía, sino mucho antes. Durante nuestra luna de miel en París, mientras yo estaba absorto en visitar las bodegas francesas que tanto admiraba, ella había estado enviando mensajes a Alejandro, su antiguo novio de la universidad. Lo descubrí accidentalmente mientras revisaba mis viejos correos electrónicos, buscando una receta de vino que había compartido con un colega. Entre mis archivos encontré un mensaje que Valeria había enviado a Alejandro el día antes de nuestra boda, en el que decía: después de la boda tendremos acceso a su viñedo y sus conexiones. Solo debemos ser pacientes. Pero aquí está el giro inesperado. Yo no solo descubrí esto 5 años después, como creía, sino que en realidad lo supe desde el principio. Permítanme explicarles, queridos amigos, que durante nuestra luna de miel en París, encontré casualmente ese mensaje en su computadora cuando fui a buscar un mapa para nuestra próxima visita a una bodega. En ese momento, mientras el olor a vino y queso llenaba el pequeño apartamento que habíamos alquilado cerca de Montmartre, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. En lugar de confrontarla, decidí observar, decidí esperar, decidí planificar, porque como buen enólogo sabía que algunas traiciones, como algunas uvas, necesitan tiempo para madurar antes de que puedan ser cosechadas. Durante esos 5 años, mientras Valeria creía que me engañaba con éxito, yo había estado documentando cada paso de su traición. Había instalado cámaras discretas en la bodega. Había rastreado cada transferencia bancaria, había recopilado cada mensaje de texto. Pero lo más importante, había estado creando un vino especial, un vino que solo yo conocía, un vino que contenía un marcador químico único que podía ser detectado mediante análisis de laboratorio. Verán, queridos amigos, en los laboratorios de enología avanzada existen técnicas para identificar el origen geográfico y el proceso de elaboración de un vino mediante el análisis de sus compuestos químicos. Yo, aprovechando mi formación científica en enología, había creado un fingerprint químico único para nuestro reserva del abuelo, algo que solo yo podía replicar. Cuando Valeria y Alejandro comenzaron a vender nuestro vino robado como propio, llevé muestras a un laboratorio independiente y obtuve pruebas irrefutables de que era nuestro vino, no una imitación. Pero guardé esas pruebas, como un enólogo guarda una cosecha excepcional para el momento perfecto. El verdadero motivo por el que no confronté a Valeria inmediatamente fue porque quería entender por qué. Durante esos 5 años, mientras ella creía que me manipulaba, yo estaba estudiando su comportamiento, sus motivaciones, sus conexiones. Descubrí que Alejandro no era simplemente un amante, sino el líder de una red internacional de fraude en la industria vitivinícola, especializada en robar vinos raros y venderlos como nuevos descubrimientos. Valeria era solo una pieza en un juego mucho más grande, un peón en un tablero que yo estaba aprendiendo a dominar. Y cuando finalmente decidí actuar, no solo destruí su pequeño esquema, sino que ayudé a las autoridades a desmantelar toda la red criminal. Hoy Alejandro está en prisión, condenado por fraude a nivel internacional, y Valeria, aunque evitó la cárcel al convertirse en testigo colaborador, ha perdido todo lo que alguna vez valoró. Pero yo, Miguel, no soy solo un vengador, soy un protector del legado que mi abuelo me dejó. Un guardián de las tradiciones que hacen de nuestro valle un lugar especial.
Y aquí está la verdadera lección que aprendí, queridos amigos. A veces, la mejor forma de vencer a tus enemigos no es atacarlos de frente, sino permitir que sus propias acciones los destruyan. Como el proceso de fermentación donde las levaduras transforman el azúcar en alcohol, a veces la verdad se desarrolla mejor cuando se deja en silencio, sin interferencias. Por eso, cuando el dolor de una traición amenace con consumirlos, no corran a buscar venganza inmediata. En su lugar, cultiven la paciencia como cultiva un enólogo cultiva sus vinos. Porque, como aprendí en mis bodegas, el mejor vino no es el que se hace rápido, sino el que madura con el tiempo, revelando sus matices a quienes tienen la paciencia de esperar. Y ahora, mientras el viento del otoño trae el aroma de las cosechas y el canto de los pájaros al anochecer, dejo esta historia en sus manos, esperando que encuentren en ella no solo una narración sobre traición, sino una invitación a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. La elección, al final, siempre es nuestra. Y a veces el silencio no es solo la respuesta más elocuente, sino también el suelo fértil sobre el cual crece la verdadera redención.